Normas internacionales, parte del bloque de constitucionalidad. Trabajo presentado por Andrea Esperanza Márquez Ortegate, Gerardo Enrique Sanabria Acevedo, Luisa Fernanda Santos Calderón, en la clase Constitución y Medio Ambiente de la especialización en Derecho de Medio Ambiente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En Colombia reconocemos que la Constitución política constituye dentro de la jerarquía normativa el más alto peldaño y de este irradia o se inspira el desarrollo normativo a nivel interno. No obstante, se ha considerado y aceptado que existen normas de superior jerarquía que, sin estar expresamente señaladas en la Constitución, se encuentran al mismo nivel de esta por reconocimiento y remisión de la misma Constitución, lo que se ha denominado bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es entonces un intento por sistematizar jurídicamente ese fenómeno, según el cual las normas materialmente constitucionales, esto es, con fuerza constitucional, son más numerosas que aquellas que son formalmente constitucionales, esto es, aquellas que son expresamente mencionadas por el articulado constitucional. Por ende, el bloque de constitucionalidad es compatible con la idea de constitución escrita y con la supremacía de la misma, por cuanto, como lo destaca Vidal Campos, es por imperio de la propia Constitución que normas ajenas a su articulado comparten su misma fuerza normativa, puesto que la propia Carta, como fuente suprema del ordenamiento, así lo ha estatuido. Lo expuesto hasta ahora es la definición en sentido estricto del bloque, pero como veremos ahora, Colombia en su Constitución adopta otro sentido. Y es que precisamente por esa remisión es que los tratados internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad en Colombia. Pero la pregunta es, ¿todos los tratados internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad? En este caso, lo más pertinente es consultar el texto y alcance del artículo 93 constitucional que señala en sus dos primeros incisos y para el caso objeto de estudio lo siguiente. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Luisa, de esta lectura, ¿qué puedes concluir? Los tratados internacionales que reconocen derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad. Pero no solo eso, Luisa, ya que el artículo cita otra condición, y es la que esos convenios y tratados internacionales deben ser ratificados por el Congreso, que es lo que se denomina ley aprobatoria de tratado, y que al tenor de lo indicado en los artículos 150, literal 16, artículo 189, literal 2 y 224 de la Constitución, para su validez debe surtir el trámite de aprobación ante el Congreso de la República y el control previo de constitucionalidad por la Corte Constitucional, en el cual cumple su función de ser la máxima y auténtica intérprete de la Carta, y de otra parte, para el sentido estricto, además, se prohíbe la limitación en los estados de excepción. Podemos decir entonces que la fuerza normativa o de aplicación de los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos está en doble vía, la de prevalecer en el orden interno cuando además de reconocer los derechos humanos prohíben su limitación en estados de excepción, que sería el bloque de constitucionalidad en sentido estricto, y en sentido laxo serían los tratados internacionales que reconocen derechos humanos, que servirán de criterio de interpretación de los derechos y deberes consagrados en la Constitución. Este último, como se dijo, añadido por nuestra Constitución. Y es precisamente que este hecho, en el sentido laxo del bloque de constitucionalidad que se integra para cada caso en concreto, ha sido criticado al considerarse que en Colombia se extendió su alcance a criterios de interpretación frente a la constitucionalidad de las restantes disposiciones del ordenamiento jurídico, como el caso de las leyes orgánicas y estatutarias que no son beneficiadas con la remisión de la Constitución. Si bien los pronunciamientos de la Corte Constitucional referidos al reconocimiento del sentido laxo del bloque han tratado de explicar y aterrizar el alcance o precisar, no han logrado hacerlo, por lo que dada la consecuencia jurídica del bloque de constitucionalidad solo debería considerarse en el sentido estricto para dar mayor objetividad a su aplicación. Ahora bien, refiriéndonos a las normas internacionales ambientales, ¿puede considerarse que hacen parte de ese bloque de constitucionalidad?
Para resolver ese planteamiento, sea lo primero advertir que los convenios ambientales internacionales son acuerdos voluntarios u obligatorios que se firman entre la mayoría de los países del mundo. Estos convenios se desarrollan en asuntos ambientales tan diversos como cambio climático, biodiversidad y ecosistemas, desarrollo sostenible, protección de los océanos, gestión de residuos y sustancias químicas peligrosas. Su propósito central es proteger el medio ambiente y la salud de las personas de los efectos negativos que pueden provocar las sustancias químicas, los contaminantes, el tráfico de especies, vertimientos de residuos al mar, entre otros. De otro lado, en el ordenamiento jurídico colombiano, donde pone los derechos fundamentales a la cabeza del sistema normativo, por lo tanto, les atribuye un carácter preferente y de protección inexcusable. Lo anterior no solo implica que tienen el máximo grado de importancia jurídica, sino que su garantía y satisfacción hacen parte de los objetivos fundamentales de todo ordenamiento jurídico. En este sentido, el sistema normativo colombiano ha diseñado mecanismos de protección especial para la defensa de los derechos fundamentales. El derecho al medio ambiente sano no es en principio un derecho fundamental. La jurisprudencia lo ha considerado en múltiples pronunciamientos como derecho colectivo, cuya protección puede solicitarse a través de acciones populares o de grupos e incluso acción de tutela ligada a la protección de derechos fundamentales del individuo a la colectividad. Algunas normas ambientales en Colombia las encontramos en la Ley 74 de 1979 de Corporaciones Amazónicas, firmado en Brasilia el 3 de julio de 1978, la Ley 464 de 1998, Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, Convenio CITES, Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, Convenio Ramsar sobre humedales, entre otros, como la Declaración de Río, el Protocolo de Kioto y la Declaración de Estocolmo. Revisando el objetivo y alcance de las normas ambientales internacionales citadas, se establece que, si bien es cierto, constituyen acciones o compromisos en torno a la protección del medio ambiente como elemento fundamental para garantizar la vida en el planeta y el de las generaciones futuras, se hacen importantes reconocimientos en torno al carácter de ciertos recursos naturales y específicamente en el caso del Convenio de la Diversidad Biológica, la utilización sostenible y un uso adecuado de esos recursos. Estas normas no consagran ni regulan de forma directa y explícita un derecho humano como tal, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Constitución y el desarrollo jurisprudencial que la Corte Constitucional le ha dado a la figura de bloque de constitucionalidad, estas normas ambientales internacionales no harían parte del bloque de constitucional en sentido estricto, dado que tampoco el medio ambiente ha sido reconocido como derecho humano, pese a que el articulado de la Constitución haya contemplado varias disposiciones frente a la protección del medio ambiente. En la interpretación que de la Carta hace la Corte Constitucional, no los ha considerado como derechos humanos, y adicional, la Corte no ha hecho remisión expresa a estas para ser consideradas parte del bloque. Ahora, si se analiza lo descrito en el artículo 94 constitucional, que enseña la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos, lo que indica que es abierta la norma al reconocer otros derechos y garantías, por lo que no necesariamente deben estar normativamente consagrados. Y en ese sentido, si los derechos humanos son todos aquellos derechos intangibles que tiene el ser humano, como la vida, libertad, debería pensarse que en el ámbito del medio ambiente haga parte de estos derechos, o que por su importancia para procurar la supervivencia humana pueda ser considerado derecho fundamental al estar directamente ligado al tema de dignidad humana. Sus normas y la Corte Constitucional, como el máximo órgano de interpretación de la Constitución, no lo ha considerado como que los tratados internacionales sobre medio ambiente hagan parte del bloque en sentido estricto. Sin embargo, sí, muchos de sus fallos los basan precisamente en estas normas ambientales internacionales, por lo que una vez más consideramos que constituyen parámetros de interpretación importantes en casos concretos de protección de derechos fundamentales. Asimismo, en Colombia, la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y recursos naturales renovables. Se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones. Dentro de los principios se señala: primero, el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992. Con lo expuesto, la aplicación de las normas ambientales en el orden interno colombiano
sirven de parámetro en el ejercicio de interpretación de los derechos y garantías fundamentales. Así lo ha aplicado la Corte Constitucional en sus decisiones. También los jueces, al tomarlos como marco de referencia en casos que involucran aspectos del medio ambiente y para soportar sus decisiones en casos concretos. Gracias.